esta mañana vía videoconferencia para conversar en los siguientes minutos sobre la reactivación productiva progresiva en Ecuador. Buenos días, ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo para usted y un saludo para todo el país. Muchas gracias, ministro, por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos en este espacio. Bueno, ¿qué cifras presenta en este momento el país sobre el tema de la reactivación productiva? Entendemos que son más de 170, casi 180 cantones a nivel nacional que ya han pasado a color amarillo y verde, puntualmente 177 en color amarillo, 3 cantones en color verde y lógicamente las actividades productivas se van retomando de a poco. ¿En qué medida estas actividades van reactivando al país? En las últimas semanas hemos recorrido algunas provincias del Ecuador, conversando directamente con los actores productivos, con las micro, las pequeñas, las medianas y la gran empresa, y hemos percibido algunas sensaciones. Ajá. Primeramente, la sensación y la necesidad de acceso a créditos, de ayudas, de apoyos, que en este momento son tan importantes y necesarias para lograr apuntalar estos comercios, estas empresas, estas industrias, y de esa manera también sostener las fuentes de empleo. Pero asimismo hemos podido ver con buenos ojos cómo esta reapertura económica progresiva que usted menciona, conjunta, articulada de manera adecuada con el COE nacional, los COEs cantonales y los propios sectores productivos, está permitiendo una sinergia positiva, favorable, que genera esta simbiosis entre las empresas, los trabajadores y la reapertura económica, que obviamente genera circulante, genera algún tipo de luz al final del túnel. Entonces, esa sinergia entre los créditos que estamos otorgando a través de nuestro programa Reactívate Ecuador, se han recibido mucho más allá de 20,000 solicitudes de crédito. Entiendo que hasta la semana anterior ya ha desembolsado cerca de 100 millones de dólares para atender a pequeñas, medianas y microempresas. Hemos sido testigos de cómo con muchísima alegría se han recibido estas buenas noticias y esperamos seguir atendiendo a la inmensa mayoría de sectores productivos. El día de ayer nos reunimos con un importante sector, por ejemplo, de la provincia de La Suay, la Cámara de la Pequeña Industria. Nos pedían una apertura mayor inclusive a esos sectores que entendemos esa necesidad de seguir, continuar con esta apertura. Hemos pedido un tanto de prudencia también, puesto que debemos ser muy sensibles y debemos ser muy equilibrados en la apertura. Los sectores productivos requieren aperturar para poder incrementar sus ventas y poder incrementar su productividad. Sin embargo, lograr conseguir ese equilibrio será fundamental para que la reapertura sea segura y sea sostenible, sobre todo en el tiempo. Ministro, ¿qué áreas del sector productivo aún no se han reactivado en estos días? En estos días ya, cuando varios cantones han pasado de luz roja a luz amarilla, a color amarillo, a color verde, como ya le mencionaba, 3 cantones puntualmente, pero ¿qué áreas del sector productivo estarían próximas a reactivarse? Debo decir que la reapertura y el regreso a la normalidad nos tomará muchas semanas e incluso meses. Debo reconocer el inmenso esfuerzo que vienen realizando las empresas y los sectores que ya están incluso operativos, porque no pretendemos y no creemos que estén operando al 100% de sus capacidades, y eso está ocasionando severas preocupaciones y problemas en su operatividad, valga la redundancia, y obviamente en su productividad. Sin embargo, existen sectores que están un tanto rezagados producto de la propia pandemia. No olvidemos que esta pandemia del COVID-19 es un tema de movilidad humana. Por lo tanto, la movilidad humana es la que debemos restringir. Existen todavía algunas actividades que no pueden ser operativas, principalmente las ligadas al sector turístico, conglomeraciones, viajes interprovinciales, viajes nacionales con muchísima restricción. Obviamente el sector turístico es uno de los más afectados, así como también muchos sectores comerciales, muchos negocios que también están operando a media llave y otros incluso solamente a través del comercio electrónico. Creería que de los sectores
mayoritarios, esos son los que más afectación tienen al momento. De acuerdo, ministro. ¿Tienen una estadística o manejan o han cuantificado cuántas empresas, cuántas industrias se han logrado reactivar en el transcurso de los últimos días en el país y ahora están aportando en la reactivación productiva nacional? Mire, habíamos hablado en momentos complejos del confinamiento de que un 70% del aparato productivo del país estaba totalmente paralizado y un 30% operativo a media llave. Yo creo que de ese 70% que incluye la parte comercial, la parte industrial, incluso parte de exportaciones y parte turística también, por supuesto que dentro del sector turístico, con buenos ojos debo decir que hemos logrado aperturar, por ejemplo, el negocio de restaurantes, de comidas, tan necesario y que generan tantas fuentes de empleo y, como lo digo, a media llave, incluso con exigentes protocolos de bioseguridad, todas las operaciones, eso debo recalcarlo. De ese 70% que estuvo 100% paralizado, creeríamos que ya un 50% de ese 70% ha retomado sus operaciones y su movilidad de manera importante. Ministro, hemos visto cómo en las últimas horas, en los últimos días, usted personalmente ha estado recorriendo varios puntos del país. Ayer en el sur del país, en la provincia de Azuay, hace pocos días también estuvo en Loja, manteniendo reuniones y visitas a varios representantes del sector productivo, industrial y demás. ¿Cómo marcha este tema de la entrega de créditos también? Ya hizo referencia en la primera parte de esta entrevista sobre este apoyo financiero que debe existir por parte de la banca pública, también para poder reactivar al sector productivo. Pero, ¿cómo marchan estas cifras de la entrega de créditos de los beneficiarios y cuáles son un poco las perspectivas que existen frente a las próximas semanas para seguir entregando estos créditos? Mire, uno de los principales problemas que ha generado la pandemia dentro del sector productivo y del sector comercial es el rompimiento de la cadena de pago. Esto significa que si usted no produce, si usted no vende, es muy complejo sostener esas operaciones. Entonces, la liquidez de los sectores es un tema fundamental en estos momentos. Producto de aquello, nosotros abrimos un fondo, Reactívate Ecuador, que lo hemos anunciado inicialmente de 1.150 millones, distribuidos 500 millones a través del Banco del Pacífico, 310 millones a través del FDC, del FDC de Estados Unidos, que son fondos privados que han aterrizado a través del Banco de Guayaquil y del Banco del Pichincha para atender también a los micro y pequeños y medianos empresarios del país, así como también a través de la Corporación Financiera Nacional. Todos estos productos financieros los hemos puesto al servicio de los sectores. Estamos más bien ayudando a empatar esa necesidad con la oferta financiera en este momento que estamos ofreciendo. Para ese sentido, justamente en nuestros viajes mapeamos, hacemos un monitoreo y hemos elaborado una matriz de los créditos necesarios para poder garantizar y poder coayudar a que los créditos aterricen de manera eficiente, efectiva y pronta para estos sectores, puesto que la necesidad es inmediata. Como le dije, de los 1.150 millones ya se han venido haciendo desembolsos, se siguen haciendo propuestas, las entidades financieras están en este momento calificando estas propuestas, calificando estas solicitudes, y lo más importante, creo, es las condiciones de los créditos. Son condiciones favorables, son condiciones adecuadas a la necesidad de estos momentos. Créditos que sean a bajas tasas de interés, que contengan plazos y periodos de gracia, y obviamente los plazos y los periodos de pago sean un tanto extensos, de acuerdo a las necesidades de cada rubro y de cada sector productivo. Ministro, ¿cómo marcha el tema del comercio exterior en cuanto al país y el envío y también la importación de productos desde el exterior?
Mire, es un tema complejo. Ayer lo estábamos monitoreando. Si hacemos un análisis de enero a abril de las exportaciones y de las importaciones del Ecuador, tenemos un resultado favorable en tanto y cuanto la balanza comercial es positiva en estos 4 meses, producto de que las exportaciones no petroleras de productos importantes del país crecieron en estos primeros 3 meses del año, enero, febrero y marzo, producto de que se habían armado agendas productivas, competitivas, desde el año anterior con estos sectores productivos, producto también de que el gobierno nacional dentro de su política está empecinado y enfocado en sostener la dolarización, y eso determina incremento de las exportaciones no petroleras. Sin embargo, cuando hablamos de exportaciones, no solamente dependemos de lo que como gobierno nacional podamos hacer, sino también del desenvolvimiento de los países, de nuestros clientes, de nuestros compradores en el exterior, países que también han sido afectados financiera y económicamente, países y regiones que en este momento tampoco están operativas al 100%, el consumo de muchos de estos productos que compran al país, al Ecuador, no están siendo regulares en sus órdenes de compra, y eso sí lo hemos sentido en el mes de abril. En el mes de abril hemos tenido un descenso de las exportaciones no petroleras en cerca de 300 millones de dólares, lo cual también han caído las importaciones, producto de la propia crisis y del propio desenvolvimiento interno del país, lo cual nos preocupa. Sin embargo, estamos buscando múltiples mecanismos como diversificación de mercados, como incentivo directo a la competitividad interna del Ecuador para que las exportaciones petroleras puedan competir de mejor forma, e identificando también cuáles son esos productos y cuáles son esos mercados que hoy los productos ecuatorianos necesitan y requieren para fomentar e incrementar esas exportaciones. ¿Con qué mercados principalmente se ha registrado esta reducción en la demanda y también en la importación, ministro? Mire, China es uno de nuestros principales compradores y hemos monitoreado de cerca a los diferentes mercados, pero hablemos de China un tanto. China empezó con problemas de pandemia declaradas, recuerdo en el mes de octubre o noviembre del año pasado, y China fue uno de los primeros países y regiones que empezaron a tomar medidas y protocolos de bioseguridad, entre esos limitar la movilidad humana. Cuando hablo de limitar la movilidad humana, hablo también limitar la movilidad operativa, la movilidad en puertos, en carreteras, en sus fábricas, en sus restaurantes, y eso ocasionó obviamente un descenso en los pedidos y ocasionó un descenso en cuanto a las exportaciones y también de las importaciones de China hacia Ecuador. Ese fue, creo, el primer país y la primera región del mundo que sufrió ese impacto y que nosotros recibimos de manera inmediata en el comercio internacional las consecuencias de ese confinamiento. Sin embargo, China, asimismo, fue una de las primeras regiones que empezó a reabrir su economía, a retomar sus operaciones, y en este momento han habido ciertos rebrotes, por ejemplo, en Pekín, y todos estos condimentos ocasionan que el comercio internacional no ha tenido un desenvolvimiento normal, operativo, logístico adecuado en los últimos meses. Lo continuó Europa, Francia, España y otros países que tomaron medidas similares, pero que en las últimas 2 o 3 semanas han venido reaperturando sus operaciones, y eso es favorable porque los productos de Ecuador continúan ingresando a estos mercados. Gracias, ministro, por la información compartida. Muchas gracias, buenos días, un saludo para usted y para todo el país. Muy gentil, gracias. Muchas gracias. Agradecemos la explicación, la información compartida por el ministro de Comercio Exterior, Producción, Inversión, Acuacultura y Pesca, Iván Ontaneda, sobre todo en lo relacionado al comercio exterior. Se han registrado un descenso en las exportaciones e inversiones en medio de esta emergencia sanitaria, ha asegurado el ministro. 7 de la mañana con 26 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más.